Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1 o circuitos eléctricos resistivos, nos piden encontrar el voltaje VO en el circuito. Notamos que VO se encuentra en dos partes. Uno, esta VO es el voltaje que tiene la resistencia de 2 ohms, pero también esta fuente de voltaje es dependiente de ese voltaje, porque es 4 VO, es decir, el voltaje que tenga la resistencia, pues 4 veces va a ser esta fuente, ¿no? Entonces tenemos una fuente dependiente de este voltaje. Muy bien, ¿qué otra cosa notamos? Bueno, que esta resistencia está en serie con esta resistencia, ¿no? Y que este voltaje, pues otra vez, esta fuente de voltaje al estar en serie con esta resistencia, pues yo los puedo intercambiar de lugar. Entonces lo primero que deberíamos de hacer es redibujar el circuito para que se nos haga un poco más amigable. Nosotros podemos decir que esto se va a ver como una resistencia que está por aquí, ¿sí? Luego que tenemos aquí una resistencia que es la que vamos a hacer el cambio con una fuente de voltaje que simplemente las cambiamos de lugar porque están en serie, una resistencia de 5 y una fuente dependiente, ¿no? Entonces vamos a tener acá, como estas resistencias de 2 y 3 están en serie, simplemente sabemos que la resistencia equivalente en una resistencia en serie pues simplemente es la suma, ¿no? Entonces yo tendría que esto es 5 ohms. Voy a omitir unidades, pero sabemos que las resistencias están dadas en ohms. Aquí va a ser de 1 ohm y aquí va a ser de 5 ohms. Aquí va a ser más menos 4 VO y aquí va a estar más menos 3 volts, ¿sí? Muy bien, entonces notamos aquí que tenemos un nodo, ¿no? Un nodo porque me está uniendo tres elementos eléctricos, ¿no? Tres elementos de un circuito. En este caso la resistencia de 5, la resistencia de 1 y la otra resistencia de 5. Muy bien, entonces teniendo esto en cuenta nosotros podemos aplicar ley de corrientes de Kirchhoff para encontrar el voltaje en este nodo y después encontrar la corriente que pasa por aquí y de esta manera encontrar el voltaje VO. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar el sentido de las corrientes. Yo sé que por convención la corriente sale de la terminal positiva de una fuente de voltaje y entra por el negativo, ¿no? Entonces, de esta dependiente la corriente va a venir en este sentido. La vamos a llamar I1. De la de 3 estamos de acuerdo que va a salir de la fuente de voltaje y va a subir hacia el nodo. Entonces esta vamos a llamarla I2. Por último, la otra la vamos a dibujar de este sentido y la vamos a llamar I3. Muy bien, ya que tenemos dibujadas las corrientes, tenemos que dibujar las polaridades de la resistencia. En este caso sabemos que cuando una resistencia está polarizada por una fuente de voltaje, siempre su terminal positiva va a ser por donde entre la corriente eléctrica. En este caso, en la de 5 ohms, la terminal positiva va a ser esta, porque por ahí entra la corriente, y la terminal negativa va a ser por donde salga la corriente. De igual manera, la de I2, la resistencia de 1 ohm, la terminal positiva va a ser esta y la terminal negativa va a ser esta. Y por último, la de 5 ohms, donde cruza la corriente I3, la terminal positiva va a ser esta y la terminal negativa va a ser esta. De nuevo, porque la resistencia se polariza dependiendo de en qué terminal entra la corriente. Siempre donde entra la corriente va a ser la terminal positiva. Muy bien, teniendo esto dibujado, ya ahora sí podemos aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo, ¿no? Yo le puedo llamar a este nodo que se llame V1. Ley de corrientes de Kirchhoff en V1. Entonces, sé que cuando aplicamos esta ley, es las corrientes, la suma de las corrientes que entra van a ser igual a la suma de las corrientes que salen. Por lo tanto, las dos corrientes que entran va a ser I1 más I2, y esto lo voy a igualar a la única corriente que sale, ¿no? I3. Muy bien, ya que tenemos esto, pues nosotros sabemos por ley de Ohm, aquí lo voy a anotar arriba, que la corriente va a ser igual al voltaje en la resistencia entre la resistencia. Muy bien, de I1 estamos de acuerdo que el voltaje en la terminal positiva pues es 4VO, ¿no? 4VO. Entonces voy a empezar por ahí. 4VO menos el voltaje en la terminal negativa pues es V1 entre la propia resistencia, entre 5. Muy bien, más I2, pues nuevamente hacemos el análisis y decimos que I2 simplemente va a ser el voltaje
que tenga nuestra resistencia de 1 ohm en la terminal positiva menos el voltaje que tenga en la terminal negativa. El voltaje que tiene en la terminal positiva es de 3 volts, entonces voy a tener más 3 volts menos el voltaje en la terminal negativa, pues es V1, entre la magnitud de la resistencia, entre 1 ohm. Aquí estoy omitiendo unidades, pero recordemos que las resistencias están dadas en ohms. Igualamos y decimos que es I3, ¿no? I3, nuevamente tenemos el voltaje en la terminal positiva, que sería V1, menos el voltaje en la terminal negativa, que sería tierra, ¿no? Entonces en este caso es V1 menos 0 entre la resistencia, entre 5. Muy bien. Ahora, para simplificar estas operaciones, lo que puedo hacer es multiplicar todo por 5 ohms, porque recordemos que estos son ohms. Cuando yo multiplico este 5 por esta cantidad, simplemente este 5 con este 5 se me cancelan y solo me queda el numerador. Entonces voy a anotarlo. 4V0 menos V1 más 5 entre 1 es 5, por 3 me va a quedar 15V1 menos 5V1, perdón, esta no es V1, este simplemente es V. Y esto va a ser igual a 5 ohms entre 5 ohms me va a quedar 1, entonces me va a quedar simplemente V1, simplemente me queda el numerador. Entonces, continuando con nuestra ecuación, lo que tenemos es que simplificar lo más que se pueda. En este caso tenemos V1 aquí, tenemos V1 aquí y tenemos V1 aquí. V0 está solo y aquí tengo 15 volts. Entonces voy a pasar mis constantes, las voy a dejar del lado izquierdo. En este caso va a ser 15 volts, es mi única constante. Y V1 lo voy a pasar hacia el lado derecho. Tengo V1 que de por sí tenía aquí, más V1, más 5V1, menos 4V0, ¿no? Porque aquí estaba positivo, pasa negativo. Entonces tengo 15 volts, va a ser igual a V1 más 5V1, me va a quedar 7V1 menos 4V0. Y esta sería mi primera ecuación. Muy bien, pero ahora nosotros necesitamos saber quién es V0, porque aquí tenemos simplemente un nodo. No podemos sacar otra ecuación de algún otro nodo porque simplemente tenemos uno. Sin embargo, aquí tengo dos incógnitas. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar quién es V0. V0 yo tengo de mi diagrama original que V0 es el voltaje en esta resistencia. Pero fijémonos que aquí pasa la corriente I3, ¿no? La corriente I3 es la misma. Entonces, podemos decir que V0, ¿sale? V0 va a ser igual a la resistencia por I3. ¿Sí? Pero ¿quién es I3? Ah, pues yo aquí ya la usé. I3 dijimos por análisis que va a ser igual a V1 menos 0 entre 5. Ah, pues simplemente hacemos eso. V0 va a ser igual a 2, que es mi resistencia, por V1 entre 5. Por lo tanto, V0 va a ser igual a 2/5 de V1. Y de esta manera yo puedo reemplazar en la ecuación que ya tenía el valor de V0. Va a ser un poco hacia abajo. 7V1 menos 4 por V0, pero ¿quién es V0? Pues es 2/5 de V1, ¿sí? Y esto es igual a 15. Cuando yo haga esta multiplicación me va a quedar 4 por 2, me queda 8, entre 5, pues me queda 8/5, entonces me queda 7V1 menos 8/5 de V1 es igual a 15. Aquí yo noto que el término común es V1, entonces yo puedo factorizar V1. Y aquí tendría yo por 7 menos 8/5 y esto sería igual a 15. Entonces esto que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo, ¿no? V1 me va a quedar igual a 15 entre 7 menos 8/5. Cuando hagamos esta operación nos va a quedar igual a 2.7777, ¿no? Muy bien, este es V1, pero fijémonos que el problema no nos está preguntando V1, nos está preguntando encontrar el voltaje V0. V1 es el del nodo, pero yo ya tengo la relación de V0 igual a 2/5 de V1. Si V1 nos quedó 2.777777, entonces V0 va a ser igual a 2/5 por V1, pero V1 ya la calculamos, 777 8 volts. Cuando hagamos esta operación nos va a quedar que V0 va a ser igual a 1.1111 volt.
Y de esta manera encontramos el voltaje que hay en esta resistencia.